Los Caballeros Templarios, una hermandad secreta nacida en la Edad Media, desapareciendo tras 2 siglos de existencia, sus leyendas las que los hicieron famosos. Estos soldados de Cristo, como se hacían llamar, siguen rodeados de misterio, eran sacerdotes, eran monjes, eran caballeros. Hay historias interesantes como esta de los Caballeros del Templo, que se remontan a épocas de guerreros medievales con armadura, paladines en defensa de una causa. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los temas más intrigantes. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. ¿Quién estaba detrás de la creación de la Orden del Templo? ¿Cuál era su misión y cómo obtuvieron tanto poder en tan poco tiempo? A finales del siglo X, los templarios se habían convertido en una organización internacional sustancial. En Jerusalén la peregrinación cristiana estaba aumentando y la organizaban las autoridades, ciudad sagrada del rey de Jerusalén, el patriarca latino y jefe de la iglesia y los cánones del Santo Sepulcro, que gobernaban la vida religiosa de la ciudad. El Santo Sepulcro es la iglesia localizada en el lugar de la crucifixión y enterramiento de Cristo. Es una iglesia que comenzó pronto a traer veneración cristiana, por lo que el Santo Sepulcro era la principal iglesia en Jerusalén y por lo tanto la iglesia de Oriente se estructuró alrededor del Santo Sepulcro. El patriarca y los cánones, junto a ellos se encontraban los miembros de la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que acogían a los peregrinos y cuidaban de los enfermos. De estos milites Sancti Sepulcri, un caballero proclamó su independencia. Su objetivo era crear un grupo más poderoso, una orden híbrida, que nadie se había atrevido a imaginar antes, ante un nuevo tipo de soldados tan religiosos como guerreros. De ahí nació lo que mucho más tarde se conocería como el Orden del Templo. La historia de los templarios dice que en Jerusalén fue aquí en plena Edad Media donde surgieron los primeros caballeros templarios. Por aquel entonces no eran más que un simple grupo de soldados, casi sin recursos, pero de gran devoción y entrenados para el combate. Juraron dedicar su vida a una nueva causa, la protección de la Tierra Santa y de los peregrinos cristianos que vinieran a adorarla. En poco tiempo era algo sin precedentes. Los caballeros templarios, un puñado de hombres que transformaron una simple hermandad de soldados en una orden religiosa preparada para reinar sobre Europa. Harán entender el origen de su existencia. Tenemos que remontarnos a finales del siglo X. En ese tiempo el mundo religioso estaba dividido en el oeste. La gran mayoría de Europa se encontraba bajo la autoridad de la Iglesia cristiana y el Papa. El Islam dominaba el norte de África, el sur de España y el Oriente Próximo, mientras los turcos amenazaban el Imperio Bizantino, su capital Constantinopla. A finales del siglo XI, el emperador bizantino Alejo I Comneno, en guerra con la dinastía musulmana turca de los selyúcidas, solicitó ayuda al Papa Urbano II. En respuesta a esa petición, durante el Concilio de Clermont, celebrado en el año 1095, el Papa proclamó la Guerra Santa contra los musulmanes y exhortó a todos los cristianos, pobres o ricos, a tomar las armas y marchar al este para arrebatarles a los infieles el control de la Tierra Santa, con el argumento de que había que defender a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén, quienes con frecuencia sufrían abusos e incluso asesinatos. Aquella primera cruzada resultó exitosa. 4 años después de su inicio, en 1099, las tropas cristianas lideradas por Godofredo de Bouillon tomaron Jerusalén. Algunos de los caballeros que habían participado en la campaña decidieron quedarse allí, en el recién creado reino de Jerusalén, para defender el Santo Sepulcro.
Con ellos, Godofredo de Bouillon estableció la orden canónica regular del Santo Sepulcro a semejanza de los Caballeros de San Pedro, una institución similar que había sido creada en Occidente para proteger las abadías y las iglesias. Se cree que fue en 1115 cuando se unió a la Orden del Santo Sepulcro un caballero de la región franca de Champaña llamado Hugo de Payns. Sería él y el caballero flamenco Godofredo de Saint-Omer quienes en 1120 durante el concilio de Nablus fundarían la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón. Una pequeña milicia que se encargaba de asegurar el viaje de los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, procedentes de Europa cada vez más numerosos desde la reconquista de Jerusalén. A Hugo de Payns no le costó convencer al por entonces rey de Jerusalén, Balduino II, de la utilidad de contar con un grupo de monjes guerreros que eran capaces de mantener a raya a los salteadores de caminos y que habían hecho votos de pobreza, castidad y obediencia. El monarca le cedió una parte de su palacio en Jerusalén, la actual mezquita de Al-Aqsa, que por aquel entonces se conocía como el Templo de Salomón, porque estaba ubicado en el monte del templo, el lugar en el que según la tradición judía, el rey Salomón erigió su templo. Como decimos, Balduino II les permitió alojarse y almacenar sus pertrechos allí. Tampoco piensen que era un gran ejército. Tras años de violentas luchas, estos cruzados recuperaron muchas posesiones, en particular la ciudad de Jerusalén, donde llegaron a Jerusalén en el verano de 1099 y acamparon junto a las murallas de la ciudad alrededor de un mes asediando a Jerusalén. Una vez consiguieron atravesar las murallas en julio, hubo un baño de sangre. Esta fue la primera cruzada que dio origen a los Estados Cruzados, el principio de Antioquía, la provincia de Trípoli y el reino de Jerusalén. Según el arzobispo e historiador de la época Guillermo de Tiro, inicialmente la orden solo estaba formada por 9 caballeros, incluyendo a Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Casi todos ellos procedían de Francia, a excepción del portugués Pedro Arnaldo da Rocha. Como se alojaban en el Templo de Salomón, los miembros de la orden comenzaron a ser conocidos como los Caballeros del Templo o simplemente Templarios. Hugo de Payns, Godofredo de Saint-Omer y otros 4 caballeros de la orden embarcaron hacia Europa. Su gira de casi 2 años los llevó por Francia, Inglaterra y Flandes y concluyó con un gran éxito. En enero de 1129, el Papa permitió a Hugo de Payns participar en el Concilio de Troyes. En él se fundó oficialmente la Orden del Temple o la Orden del Templo. Quienes ingresaban a la Orden del Temple lo hacían de manera libre y voluntaria, y los requisitos que exigían era que solo aceptaban hombres mayores de 18 años, podías ser noble o campesino, pero no siervo de nadie. Aparte de eso, no importaba el linaje ni el hecho de ser pobre o rico. Eso sí, no podías tener deudas. Además, era necesario poseer una perfecta salud física y mental y no formar parte de ninguna otra orden. Como solo respondían ante la autoridad papal y contaban con sus propios sacerdotes, además de poder construir sus propias iglesias y recaudar donativos, los templarios tuvieron frecuentes roces con los obispos y sacerdotes de las localidades donde se asentaban. De igual modo, no debían fidelidad a ningún rey y podían construir fortalezas, lo que los convirtió en cierto modo en un estado independiente dentro de cada estado europeo, algo que nunca ha gustado a los monarcas, quienes tradicionalmente han optado por intentar deshacerse de grupos demasiado independientes o difíciles de controlar, como los judíos o los gitanos. Entonces, ¿por qué toleraban su existencia? Principalmente por 2 razones.
La primera y fundamental era que la orden del Temple contaba con la protección papal. Y la segunda era porque los templarios resultaban útiles, y no solo en el plano militar, como fuerza de élite en las cruzadas o defensores de los reinos cristianos del levante mediterráneo. También sirvieron a los reyes como banqueros en una época en la que aún no existían los bancos. ¿Banqueros? ¿Pero no eran los pobres compañeros de Cristo? Al principio tal vez, pero de manera paralela al número de nuevos reclutas y a la fama de sus acciones militares en Tierra Santa, no tardaron en crecer también las donaciones y los legados testamentarios que enriquecieron a la Orden del Temple. Con el dinero y todo tipo de bienes, desde comida, armas, hasta caballos, tierras e incluso privilegios fiscales. Los templarios, que contaban con enclaves repartidos por todas las rutas, hicieron las veces de banqueros. El peregrino depositaba su dinero o sus bienes en la sede que los templarios tuvieran en su ciudad de origen, y el hermano tesorero le entregaba una carta manuscrita y marcada con el sello de los templarios, en la que se indicaba la suma depositada. Con ella el peregrino podía retirar dinero en moneda local de la casa templaria de la ciudad de destino, de modo que protegían a los peregrinos, defendían los pequeños reinos cristianos del Levante y participaban en las cruzadas, defendiendo de manera estrecha a los soberanos occidentales durante la Segunda Cruzada. Por ejemplo, se granjearon el agradecimiento del rey de Francia, Luis VII, al acudir en su ayuda con éxito cuando fue atacado en las montañas de Asia Menor en el año de 1147. 4 décadas más tarde, ya durante la Tercera Cruzada, los templarios ocuparon la vanguardia del ejército monarca inglés Ricardo Corazón de León. En 1177, durante la batalla de Montgisard, en la que el joven rey de Jerusalén Balduino IV, que sufría lepra, derrotó al ejército de Saladino, participaron 80 caballeros templarios tras llegar desde Gaza a marchas forzadas. Pero no todo fueron éxitos, también sufrieron sonoras derrotas, como el asalto contra Ascalón del 16 de agosto de 1153, en el que más de 40 templarios, dirigidos por el gran maestre Bernardo de Tramelay, perdieron la vida tras lanzarse al ataque en solitario sin avisar al rey de Jerusalén, Balduino III, según las malas lenguas, para apropiarse de los tesoros de la ciudad. Los templarios fueron destruidos por Felipe IV de Francia debido a la codicia del rey, que quería saldar sus deudas y apoderarse de las riquezas de la orden. Bajo acusaciones falsas de herejía, brujería y sodomía, Felipe IV arrestó a los templarios en 1307, a pesar de que muchas de estas acusaciones fueron conseguidas mediante tortura y confesiones forzadas. La orden fue formalmente disuelta por el Papa Clemente V en el año 1312, bajo la abrumadora presión del rey francés, y sus bienes fueron confiscados o transferidos a otras órdenes o coronas. Felipe IV le pidió a su confesor, el dominico Guillermo de París, quien además era gran inquisidor de Francia, que llevaba a cabo el interrogatorio de 138 caballeros templarios detenidos en París. Podemos hacernos una idea de cómo fueron aquellos interrogatorios a partir del dato de que 38 de los interrogados fallecieron. El resto, a excepción de 3, confesaron todo tipo de crímenes, sobre todo relacionados con herejía e idolatría. Fueron forzados. La suerte de los templarios estaba sellada, y el Papa, tal vez para intentar salvar la orden del Temple en sí misma, decidió hacer una limpieza de templarios a nivel internacional. El 22 de noviembre del año 1307, apenas un mes después de la detención de los templarios en Francia, emitió la bula Pastoralis Reminimentae, dirigida a todos los monarcas cristianos, a quienes ordenaba el arresto de los caballeros templarios
y la incautación de sus bienes que debían ser puestos a nombre de la Iglesia. Aunque no todos los reyes obedecieron de inmediato, en especial Eduardo II de Inglaterra, donde los templarios eran muy influyentes, al final acabaron obedeciendo. Pretenderían fusionar la orden del Temple con la de los hospitalarios, pero la posición del Papa era de temor frente al agresivo rey francés. En cuanto al gran maestre Jacques de Molay, el 18 de marzo de 1314, por orden de Felipe IV y de Godofredo de Charnay, preceptor de Normandía de la Orden del Temple, fueron conducidos a la isla de los judíos. Desde entonces conocían como Isla de los Templarios. En el río Sena, cerca de la Catedral de Notre Dame, allí ambos fueron quemados en la hoguera. Los templarios de Francia fueron detenidos. Una flota de 13 barcos templarios zarpó del puerto de La Rochelle en la costa atlántica francesa con rumbo desconocido y las bodegas repletas de oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuál fue su destino? ¿América? Esta última hipótesis se une a la que para algunos explicaría el gran poder económico de la Orden del Temple. Tal vez los templarios llevasen décadas e incluso siglos explotando las minas de plata y oro de América. ¿Por qué no? Quizás fuesen ellos los blancos con barba que los pueblos nativos parecían haber visto ya con anterioridad a la llegada de Colón. Además, eso explicaría la aparición de algunas piedras y objetos marcados con cruces templarias en diversas localidades del Nuevo Mundo. No siendo más por el momento, ahí dejamos el video. A los que les ha gustado el video le pueden dar like, a los que no se hayan suscrito lo pueden hacer ahora, pueden dejar sus comentarios para profundizar sobre el tema. Hasta pronto en el próximo video.